excusas por el atraso. En realidad debo contar que estaba con una jaqueca horrible, así que a eso se debe el atraso. Así que de nuevo les pido mil disculpas. ¿Ya? Se avanza con ese retroceso. Ya, gracias. Bueno, quienes me precedieron en esta conferencia fue el doctor Villegas, que un poco fue el que me entusiasmó, Jorge Villegas, a ser procuradora de piel. Después seguimos con María Teresa Ogromnik, que también me pasó todo su estímulo. Bueno, y Begoña, que en ese tiempo era directora del hospital, y ahí formamos la unidad técnica de almacenamiento transitorio. Así que a todos ellos les quiero hacer un reconocimiento. Ya, uy, los anteojos. Perdón, aquí. Que me puso la parte del micrófono. Ya, yo creo que cualquier cosa tiene que ir un poco con los antecedentes. Ay, ¿cómo lo pongo? En grande. ¿Cómo lo pongo en grande? No me escucha. No se puede poner más grande. Ah, ¿no se puede? Sí. Tiene que ir avanzando así. ¿Así nomás? Sí. Ya. Los antecedentes históricos son muy importantes, digamos, para ver desde dónde venimos y por qué se nos ocurrió hacer esto. Ya tenemos que ver, y nos puede sorprender a muchos, que en el siglo XVI, el primer trasplante autólogo de piel, ¿ya? Si yo creo que les pregunto a todos ustedes, ¿cuándo creen que se hizo el primer trasplante de piel? A nadie se nos habría ocurrido que fue en el siglo XVI, ¿ya? Y la primera descripción del uso de homoinjerto cadavérico fue hecho en 1881 en Estados Unidos. Si uno se pone a pensar, fue posguerra civil, ¿ya? Y obviamente quienes empezaron con el primer banco de tejido fue el US Navy Skin Bank, que fue secundario a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, son factores muchas veces traumáticos en el mundo, lo que hace que se creen este tipo de soluciones frente a un problema grave que tienen. Y lo que nos debe enorgullecer un poco lo que dijo Begoña, pero que no ha surtido todo el efecto del mundo, es la creación de la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos. Desde 1979 usamos primero el heteroinjerto de cerdo. En el hospital, desde que uno era becada, aprendía a procurar piel de cerdo, ¿ya? Después, en 1984, se hicieron los homoinjertos de donante solidario. Y yo diría que uno de los primeros que se hizo fue en el Hospital del Trabajador, el doctor Jorge Villegas, que en ese tiempo yo trabajaba ahí también, y fue de un paciente 90% que llegaron sus compañeros de trabajo, ¿ya? El 2001, el procesamiento de piel de donante cadáver, que se hacía en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y en el 2004 el Ezequiel González Cortés comenzó el procuramiento de piel de donante cadáver, a mucho orgullo. Bueno, ¿qué es lo que es un homoinjerto o un aloinjerto? ¿Ya? Cuando el donante y receptor son genéticamente diferentes pero de la misma especie, eso es homoinjerto. Ustedes ven que el donante y el que recibe, el receptor, son de la misma especie, pero genéticamente son distintos, ¿ya? Homoinjerto o aloinjerto en la piel es considerado un tejido para el procedimiento de procuramiento. ¿Alguien sabe por qué se considera un tejido y no un órgano, siendo que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano? ¿Por qué hacemos esa diferencia? ¿Por qué le cambiamos el nombre a tejido cuando es un órgano? ¿Alguien de aquí tiene alguna idea del por qué? Bueno, yo lo tuve que preguntar. Y la razón es que los órganos necesitan que el paciente
o el donante, perdón, esté vivo, aunque sea artificialmente. El tejido no. Una vez, nosotros venimos después del procuramiento de riñón. Una vez que se procura riñón, se corta la máquina anestesia y se termina. Es decir, que todos los tejidos que se procuran no necesitan al donante vivo, aunque sea artificialmente. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y quizás nos puede perjudicar, ¿ya? Porque es distinto en categoría y para el común de la gente hablar de donación de órganos versus donación de tejido, ¿ya? Los tejidos, por su menor demanda metabólica, toleran periodos prolongados de isquemia, eso es lo que le estoy diciendo, ¿ya? Y pueden ser procurados varias horas después, esa es otra gran diferencia, ¿ya? De la detención circulatoria, ¿ya? Y pueden preservarse en bancos durante tiempos variables, ¿ya? Antes que llegue al banco de tejido, nosotros durante 48 horas lo podemos almacenar en un refrigerador a 4 grados, ¿ya? Eso era bastante frecuente antiguamente porque los procuramientos en general eran el fin de semana, ¿ya? Y esto es, ¿cómo se llama? Lo que hizo Calidad en el hospital, en que hicimos el protocolo de procuramiento de órganos y tejidos. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Ya? Los grandes quemados. Estos son los pacientes que nos pueden llegar y que nosotros tenemos que tener éticamente la posibilidad de poderlos tratar y que sobrevivan. Si nosotros no contamos con homoinjerto, eso es imposible, ¿ya? Aquí puse el extremo de un gran quemado, este es un 100%, y al lado tienen un quemado pediátrico, ¿ya? Que tiene una extensión de 80%. Esos pacientes, sobre todo el pediátrico, debe sobrevivir. Y para eso estamos nosotros acá, ¿ya? El objetivo principal en el paciente quemado es salvar la vida. Como la primera, ¿ya? No sacamos nada con preocuparnos de otras cosas si no le salvamos la vida. Después, salvar la función. No sacamos nada con ser excelentes procuradores, tener un banco de tejido espectacular, si no somos capaces de salvar la función, porque se supone que nuestro paciente, que nosotros le hemos salvado la vida, tiene que salir y poder manejarse en su vida cotidiana, ya sea en su trabajo. Yo soy cirujana infantil, por lo tanto, nuestros niños puedan volver al colegio y tener la perspectiva de que van a crecer y ser ciudadanos, hombres y mujeres normales, ¿ya? Esa es lo que yo pongo, salvar la función. Y salvar la forma es que ojalá no entreguemos pacientes con cicatrices horribles en que se van a quedar enclaustrados en una pieza, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo digo salvar la forma, es que desde el principio tenemos que tener esos principios. Perdonen la redundancia, ¿ya? Nosotros tenemos claro que en los niños vamos a tener que reoperarlos muchas veces porque las cicatrices crecen menos que los niños, pero tener siempre eso presente, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y para que eso lo podamos hacer, necesitamos homoinjerto, ¿ya? ¿Y para qué es indispensable restablecer la barrera cutánea? Si ustedes se fijan, nosotros, esto tiene luz, ahí, este es el paciente, ¿ya? Que nos llegó. Este es el paciente en que le hicimos la escarectomía, esa es la escara. Y así quedó el paciente, y ahí le pusimos homoinjerto. Con esto protegimos y tratamos de reemplazar lo que se había perdido en relación a su quemadura, ¿ya? Entonces,
no es que quiera hacer alaraca, pero miren, así queda. Esta es la primera etapa, salvarle la vida. Aquí ya empezamos a tratarlo para que tenga una buena función y una buena forma, ¿ya? Y estas son las indicaciones, ¿no es cierto? En las quemaduras tipo AB, principalmente. Y ahí es para proteger los remanentes epiteliales. Eso quiere decir el queratinocito. Porque nosotros sin el queratinocito no podemos hacer nada en las quemaduras intermedias. ¿Y qué significa tener una quemadura intermedia versus tener una quemadura profunda? En que la función y la forma es mucho más fácil en manos de expertos que sea excelente. Que es la que le mostré en que le hicimos la escarectomía, ¿no es cierto? En deforramientos graves. Pacientes, ustedes son expertos más que nosotros los pediátricos en recibir pacientes politraumatizados en que tienen un deforramiento grave, y eso hay que cubrirlo para que prenda y que el lecho se vea óptimo para recibir un autoinjerto, o que perdamos el homoinjerto. ¿Qué significa eso? Que no le podemos poner a ese lecho un autoinjerto, y que si lo hubiésemos hecho lo perderíamos, ¿ya? Y la técnica de Sisian, que se la voy a mostrar más adelante, que la inventó un chino que es excelente. Propiedades del apósito biológico ideal: que no tenga antigenicidad, ¿no es cierto? Y toxicidad, porque ¿qué sacamos con poner una cosa que va a ser tóxico? Y la antigenicidad significa que si nosotros le ponemos algo que va a producir rechazo, vamos a tener todo el cuadro inflamatorio que significa eso. Permeable al agua. Todos sabemos que las quemaduras exudan, entonces si nosotros le ponemos algo que va a acumular el agua o la secreción, vamos mal. Retención del calor, sobre todo en los pacientes pediátricos. La hipotermia, yo les diría que es uno de nuestros grandes enemigos. Reducción del dolor. Todos sabemos que los pacientes quemados existe dolor. Siempre nos cuentan que la quemadura tipo B no duele, la puedo diferenciar de la B que duele un poco, pero yo estoy hablando de pacientes en que yo ya le he hecho la escarectomía. Por lo tanto, tienen dolor y es un factor importantísimo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos tienen memoria. Si yo le hago la primera curación después de la escarectomía a sangre de pato, lo más probable es que cuando vean que yo me acerco, se van a esconder debajo de la cama, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que manejar el dolor. Y una de las formas es esta, sin fármaco, digamos, se usan fármacos, pero esta es una buena y natural forma de hacerlo. Adherencia, flexibilidad y adaptabilidad. Claro, si yo voy a poner un cartón, está claro que no voy a cubrir nada. Va a haber espacio entre el cartón y lo que yo pongo y yo no voy a generar nada, ¿no? ¿Qué protección del lecho? Lo mismo que les dije. Yo quiero que ese lecho que escarectomicé no se me profundice más, se proteja del medio ambiente, de los gérmenes, etcétera, ¿ya? Que sea de bajo costo, claro. Un poco lo que dijo la doctora Yarza, no podemos tener un tejido, en este caso, que cueste $100.000, porque no lo vamos a poder poner. Una de las pieles sintéticas que nosotros usamos es el íntegra. Cada lámina de íntegra de 20 por 25 sale $3.000. Versus que yo puedo poner esto, ¿ya? Entonces, por eso es que lo puse. Y almacenamiento duradero. Una vez que se procura el homoinjerto, se va a procesar. La Comisión de Energía Nuclear lo procesa también, nos lo entrega al cabo de un mes y dura 5 años. 5 años en un refrigerador menos 80. Obviamente, nunca nos ha durado 5 años. Por desgracia.
Y lo mismo, la piel de banco tiene que cumplir las mismas condiciones, digamos. Para apurarnos un poco más. Entonces vimos que las ventajas eran la disminución del agua, electrolito y proteína. Todos sabemos que no solo el agua, los electrolitos son fundamentales, sobre todo para la función renal, en que nosotros no podemos tener un paciente que debido a que nosotros no hagamos esto, caiga en falla renal, por deshidratación, porque no sabemos adecuar idealmente su homeostasis, etc. ¿Ya? Disminución de las tasas de infección, que ya se los dije, reducción de los factores energéticos. Todos sabemos que los quemados son hipermetabólicos. Y esto tiene un poco de importancia, porque nosotros con la sonda nasoyeyunal le aportamos, en general, todos los requerimientos que necesita hipermetabólico. Pero puede ser que si un paciente no ha sido manejado idealmente en la etapa de reanimación y en las primeras 3 semanas, requiera, además de la enteral, una parenteral. Y todos sabemos los riesgos que tienen una alimentación parenteral. Y en el paciente quemado puede aumentar a un 30%. ¿Ya? Por lo tanto, es otro factor que es muy, muy importante. Y la disponibilidad, ahí es donde caemos. ¿Ya? Ahí es donde caemos. Nosotros en 2004 procuramos 2 pacientes. Nuestro boom fue el 2008, que tuvimos 8. Y de ahí hemos ido cayendo y este año llevamos 0. ¿Y por qué? Porque han cambiado las leyes, han cambiado los protocolos, han cambiado una serie de cosas que más adelante vamos a ver y que desgraciadamente nosotros que íbamos, entre comillas, bien, hemos retrocedido una enormidad. Bueno, el procuramiento vivo, de donante vivo, ya no se hace, ¿ya? Porque es un donante solidario que le dio piel a su amigo, pero el grave problema que tiene es que ese paciente, sobre todo que yo trabajo en un hospital pediátrico, yo tengo que conseguir en el hospital Barros Luco que lo hospitalicen con la escasez de cama, lo tengan ahí 7 a 10 días y además darle una licencia. Por lo tanto, ustedes se pueden fijar lo engorroso que es. Entonces, nosotros necesitamos del lomo injerto de donante cadáver, ¿ya? Y el paciente tiene que estar en asistolía, 6 horas el cadáver no refrigerado y 24 horas refrigerado a 4 grados. En la obtención del donante. Aquí viene nuestra odisea, digamos. La Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejido llama, ¿ya? Activa a los equipos de procuradores, que en el caso de piel, no tengo que contar, que el Ezequiel González Cortés actualmente es el único que procura piel, ¿ya? Nos avisa a nosotros. Y nosotros empezamos a ver todo esto, esta escalera, estas etapas: notificación, selección del donante. Muchas veces el donante, cuando nos llama el coordinador nacional, nosotros le tenemos que decir desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha estado en una sepsis, es un paciente alcohólico, drogadicto, etcétera, que si ustedes se ponen a pensar, no es extraño en nuestra población de adultos, porque como van a ver más adelante, nosotros no procuramos en menores de 15 años. Mi primer procuramiento fue en un niño de 9 años en la clínica alemana y dije que nunca más lo iba a hacer. ¿Y por qué? Porque es muy poca la piel que voy a lograr y el estrés para el equipo es grandísimo, ¿ya? Después hay que desplazarse y la coordinadora no nos da un
auto o una ambulancia para ir a procurar. No, eso no está establecido. Nosotros tenemos que ir. Antes, nosotros teníamos que ir en nuestro autito, pasar al hospital a buscar la cooler, buscarlo. Todos los implementos, ya sea el dermátomo, etcétera, y nosotros llegar así al hospital donde íbamos a procurar. Éramos el pariente pobre, absolutamente. Porque además no teníamos dermátomo, entonces teníamos que llevar los malos y teníamos que llevar 2 o 3, porque en la mitad se nos echaban a perder. Entonces, eso ha ido mejorando porque logramos hacer un protocolo que en el hospital, cuando hay un procuramiento, se avisa al cirujano que está de turno y se moviliza todo la gente, cosa de que la ambulancia que está ahí lleva todos los elementos a donde se va a ir a procurar. Mejoramos algo. Y ellos mismos después lo van a dejar al banco de tejidos y ahora, cuando es horario diurno, el banco de tejidos del San Borja lo va a buscar. Pero antiguamente era una odisea. Nosotros partíamos con lo que habíamos procurado al hospital, lo poníamos en el refrigerador de 4 grados, muchas veces no había cupo, y yo les digo la verdad que más de una vez me lo llevé a mi casa. Y esa era nuestra realidad. Y cuando una vez mi hija abrió el refrigerador, me dijo, mamá, bueno, le dije yo, esto está más estéril que la lechuga que tienes al lado. Claro, esa era nuestra realidad. Entonces un poco entiendo a la doctora Yarza que no es mucho lo que hemos avanzado desde el 2004. ¿Ya? El desplazamiento y la espera. Yo les diría que la espera puede ser promedio 6 horas. Como ya la gente que procura, los coordinadores locales nos conocen, hemos logrado que cuando ya están sacando el segundo riñón, nos avise, porque si no, eran 6 horas en un hospital que muchas veces era absolutamente inhóspito, que nos teníamos que sentar en la escalera que daba afuera. Entonces, son buena gente con nosotros y nos avisan cuando están sacando el segundo riñón, entonces nosotros llegamos. Entonces el tiempo de espera, por lo menos en forma poco desagradable, es mucho menor. Nosotros procuramos, aunque ustedes no lo crean, el procuramiento en un comienzo era gratis. El hospital corría con todos los gastos. Nosotros no teníamos enfermera ni técnico que nos acompañara. Entonces, si ustedes se imaginan que nosotros éramos, si se procuraba hígado, pulmón, corazón, válvula, de repente procuraban páncreas, ¿se imaginan la cantidad de horas que estaba ese personal de pabellón? Y llegábamos nosotros y ya no querían más. ¿Y ustedes no vienen con su propio equipo? No. Nosotros somos pobrecitos. Así les teníamos que decir. Y ellos se tenían que quedar 1 hora más. Eso es inhumano. Inhumano. Para cualquier persona. ¿Ya? Y bueno, el transporte, el almacenamiento temporal en el banco de tejido, la entrega a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el procesamiento y la entrega definitiva, que es a nuestro hospital. En Chile rige que en relación a la piel es del hospital que lo procura. Por lo tanto, la piel del hospital que procuramos nosotros es nuestra. Después cambió un poco y dijeron que el 20% de lo que se procuraba al año tenía que pasar a ser general. Y el 80% era nosotros. Pero desgraciadamente, como somos el único que procura, nos han pedido grandes cantidades. La Begoña es testigo que cuando hubo ese incendio en Brasil,
el ministerio, entre comillas, nos obligó a entregar toda la piel que teníamos. Y nos han pedido del UAP, nos han pedido de la clínica Indisa y nunca lo han devuelto. Así que nosotros hacemos esto con el gran sacrificio y sabiendo que en realidad no es nuestro. Pero por otro lado lo entregamos porque ¿por qué hacemos esto? Por nuestros pacientes, para salvar la vida de un paciente, ¿no? Esa es nuestra primera prioridad y ese es nuestro camino y lo que nosotros hacemos. Pero de repente, no les puedo mentir, que nos da un poquito de rabia, porque dejamos de usarlo en nuestros pacientes, ¿ya? Yo tengo que ser honesta, digamos. Entonces, esto es lo mismo que ya les dije. Ahora, tenemos que firmar, primero tener el consentimiento del familiar que va a donar la piel. Eso lo tiene que firmar, ¿ya? Segundo, cuando nosotros procuramos, tenemos que tener una hoja en que nosotros llenamos con todos los datos, ¿ya? Y tercero, tenemos que mandar a hacer la hoja de despacho, digamos, que se va a la Comisión de Energía Nuclear, va al banco de tejido, ¿ya? Así que hay que hacer ese papeleo, porque si nosotros no tenemos el consentimiento del familiar y nosotros procuramos, es ilegal, ¿ya? Así que eso es súper importante. Obviamente que después vienen, yo les dije, entre los 15 y 65 años, esto es variable. Si yo tengo un niño de 15 años que pesa 80 kilos y mide 1,80 m, obviamente que ya no se comporta como un paciente de 15 años y puede ser donante, ¿ya? Que no tenga contraindicaciones de la Organización Internacional Europea, ¿ya? Y yo le diría que la Comisión Internacional Europea es mucho más factible, sus reglamentos y sus protocolos son mucho más fáciles de cumplir que los que se usan en Chile. Los de Chile yo le diría que son los más difíciles y por eso es que el procuramiento ha bajado, porque dentro de las cláusulas que tiene es que el paciente no puede tener tratamiento antibiótico. Si un paciente muere en un atropello, digamos, queda vivo en un atropello y tiene un TEC, podría ser donante. Pero si deciden ponerle antibiótico, dejó de ser donante. Por lo tanto, esa es la principal razón por la cual nosotros no hemos podido procurar este año. Si además es diabético, como decía la doctora Yarza, que nuestra gran población tiene patologías crónicas, hemos logrado que por último la diabetes no sea. Pero si son hipertensos, también está en el protocolo de Chile. Entonces se podrán imaginar que nadie puede ser donante de los adultos, ¿ya? ¿Y por qué no hemos logrado llegar a un consenso con la gente que ha hecho las normas acá? No hemos logrado. Ustedes pueden creer que para la piel se exige mucho más que para los órganos. Si yo voy a procurar un hígado y lo voy a trasplantar, prácticamente no necesita nada. Entonces, eso no se entiende, porque la piel es provisoria, ni siquiera va a quedar en el cuerpo del paciente. Es ahí, no va a ingresar a una cavidad. Entonces, why, because, es lo que yo me pregunto, ¿ya? Y que no tenga lesiones extensas de la piel, obvio. Si está con una fractura expuesta, si tiene una abrasión importante de la piel, no voy a procurar, eso es entendible. Y el momento de la toma, como ya les dije. 6 horas si ha estado refrigerado, 6 horas si no ha estado refrigerado y 24 horas si ha estado refrigerado. Bueno, las condiciones más o menos las vimos, la anamnesis y el examen físico.
Los exámenes de laboratorio, ahí va nuestro problema de nuevo. Nos exigen 10 exámenes al hígado que se procura. ¿Hay alguien procurador de hígado? ¿Cuántos exámenes se le piden? Poquísimo. Nosotros tenemos toxoplasmosis, nosotros tenemos VIH, nosotros tenemos una serie que no se lo exigen a los otros. ¿Ah? Pero, por ejemplo, toxoplasmosis no le exigen a los donantes de riñón. Hay una serie que a nosotros nos exigen. Entonces, si no se toman antes que el paciente fallezca o cuando el paciente ya está en muerte cerebral, ¿quién hace esos exámenes? ¿A quién le cobran esos exámenes? Ahí viene otro problema. Al hospital que lo procura, al donante que lo va a recibir. No lo pueden cobrar al donante que lo va a recibir porque no sabemos cuál va a ser. Entonces, ¿quién paga? Y no son exámenes muy comunes, digamos. Aquí están. Grupo IRH, obvio. Serología, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, lo entiendo. VIH también, BRL. Toxoplasmosis, Chagas. Cuando sabemos que el 50% de la población chilena tiene toxoplasmosis cuando son adultos, ¿para qué? ¿Ya? Chagas. ¿Cuántos pacientes hay con Chagas? Ustedes que ven adultos probablemente no han visto ninguno. Entonces todo esto enlentece. ¿Por qué? Porque si falta uno, no lo hacen. Uno. Los exámenes de laboratorio, obviamente que cultivo anaerobio, aerobio y cultivo para hongo. Para hongo. En ninguna parte se pide. Ninguna. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos seleccionando para que esta cosa sea cada vez más fácil. ¿Ya? Y las condiciones del donante que son exclusión, infección o sepsis aguda o crónica. Ahí es nuestro talón de Aquiles. Ahí es nuestro. Nosotros llevamos 65 procuramientos. 65. Esto es madera. 1, 2, 3. Ningún paciente al cual le hemos puesto la piel ha tenido infección secundaria a ella. Por lo tanto, podemos ver que no es un factor que debería limitar el procuramiento. Yo les creo si hubiese habido casos, pero no han habido. Por lo tanto, esa es una cosa que tenemos que trabajar y ya hemos hecho, como dijo la doctora Yarza, chorrocientas comisiones. Nos juntamos chorrocientas veces. Si ustedes me preguntan las conclusiones, 0. Tuberculosis, claro. Brucelosis, artritis reumatoidea y lupus, eso por las drogas, ¿ya? Porque las drogas que se usan en esa patología son drogas que alteran la piel, ¿ya? Por lo tanto, la hacen menos susceptible a ser donada. Drogas autoinmunes por lo mismo y sospecha de enfermedades malignas tal cual por lo mismo, porque la quimioterapia, la radioterapia y las drogas producen alteración de la piel. Terapia con hormona de crecimiento o terapia prolongada con corticoides, por lo mismo, exposición a sustancias tóxicas, quemado de más de un 20%, no le puedo ir a procurar piel, ¿no es cierto? Y hemofilia o discrasia sanguínea, porque son pacientes que tienen múltiples transfusiones, ¿ya? El uso de drogas endovenosas, ya sea morfina, ¿cómo se llama? Todas las drogas que ustedes conocen. Historia anterior de transfusiones sanguíneas, eso ha cambiado. Ahora la última transfusión que tiene un lapso de 6 meses, ¿ya? En que se puede ocurrir. Les cuento que yo a mi hija le había dicho, en la siguiente,
que tengan, ¿cómo se llama? Un tatuaje. Yo dije, mi hija no se hace el tatuaje, porque le dije, no vas a poder ser donante de órganos. Y ella siempre ha querido. Y después, mamá, ahora es 6 meses. Eso no. Tenga evidencia de demencia, ya, porque nosotros no sabemos qué ha hecho. Y la muerte por etiología desconocida, ¿ya? Que tengan actos sexuales con distintas parejas, por la posibilidad que tengan HIV, recluso, que no, nos parece, prostitución y homosexualidad. Perdón, no es que ahí está homosexualidad, heterosexualidad o bisexualidad sin pareja estable, ¿no? No, aquí no estamos haciendo exclusión de su condición sexual, van todos, pero siempre y cuando tengan una pareja estable, ¿no? Inyección de drogas no prescritas, transfusiones sanguíneas, tatuajes y piercing. Ahora todos estos son a los 6 meses. Donante de piel, multiorgánico, y aquí está la secuencia. Si ustedes se pueden ver, nosotros somos los penúltimos. Todos estamos así y el equipo también. Esta es la coordinación que yo más o menos les conté del desplazamiento. Y aquí, ¿cómo llegamos? Cirujano y becado. Transporte de insumos al lugar de procuramiento, la ambulancia del Hospital Ezequiel González Cortés. Rasuradora o clipera. Todo esto que está acá, toda esta lista, la aporta el hospital, ¿no? Sale de hospital, ¿no? La implementación, obviamente el instrumental básico, paquete de ropa estéril, 2, eso lo entrega el lugar donde nosotros vamos a procurar. Y 2 campos quirúrgicos, ¿por qué? Porque se toman las extremidades inferiores y el dorso. Y aquí vamos a venir a lo entretenido, ¿no? Aquí está la arsenalera, la pabellonera y primero tomamos de las extremidades inferiores, dorso y después dorso, espalda y glúteos. Se excluye cuero cabelludo, cara, extremidades superiores, tórax y abdomen. ¿Por qué el cuero cabelludo no? ¿Ya? Cuando es una excelente zona para tomar autoinjerto. Por respeto al familiar que va a recibir posteriormente el cadáver, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tomamos de las extremidades inferiores, que no lo ven, y del dorso, que tampoco lo ven. No podemos tomar del abdomen porque ahí están todas las incisiones que han hecho para sacar riñón, pulmón y todas las cosas, ¿ya? Y aquí está la preparación del donante. Ahí el campo ya está estéril, lo empezamos a rasurar. Porque nuestros niños no tienen, habitualmente no tienen vello, pero los adultos hay algunos que tienen mucho. Entonces hay que rasurarlo, ¿ya? Preparación del donante, hay que lavarlo y pincelarlo con clorhexidina. Igual que fuera cualquier paciente que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Ligadura con tubo y silicona en la región inguinal. ¿Y por qué? Esto tiene su porqué y eso es una cosa innovadora que hicimos hace muchos años. Una vez me tocó procurar con dermatomos malos un paciente que estaba muy enflaquecido. Y obviamente que no iba a poder tomar nada con estos dermatomos que no servían por mucho. Entonces se me ocurrió una técnica que había aprendido con el doctor Villegas en pacientes quemados vivos, que era insuflar. Al uno insuflar con oxígeno, la piel, como la vamos a ver, se infla. Y ahí uno puede tomar con el dermato, ¿ya? Por eso. Y conexión del tubo de silicona a un balón de oxígeno y trocar epidural, porque va al balón de oxígeno que puede ser de la máquina anestesia que no se está ocupando, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que ahí pusimos la ligadura, ahí, y miren cómo se infla, ¿ya? Y por lo tanto, miren cómo se pasa el dermátomo, mucho más fácil. Y yo muchas veces voy con los becados y les digo, esto no es en la vida real, si es que ellos toman. Ahí está el campo operatorio
y ahí está la espalda, ¿ya? El dorso. Nosotros, la ligadura en el dorso es, que yo les digo, ligar el cuello. Ante el horror de todo el mundo, pero doctora, ¿cómo va a ligar el cuello? Pero si el paciente está fallecido. Me miran con una cara. No, no es así. Uno pone una ligadura acá, ¿ya? Cosa que ojalá el oxígeno suba lo menos posible hacia la cara y la cara no quede así, ¿ya? Así que esa es una como de las historias que uno puede contar. Aquí está el dorso. Miren todo lo que podemos tomar. El dorso en un adulto es un 18%. Cada extremidad inferior es un 18%. Por lo tanto, nosotros podemos tomar 18 más 18 son 36, más 18, 54. Imagínense. Aquí estamos tomando, miren, eso es una toma. Díganme que si no es una maravilla. Aquí va el dermátomo, ahí tomamos toda la extremidad inferior. Y una cosa que les quiero decir en forma inmediata, esta extremidad inferior no se cubre. ¿Por qué? Porque no sangra. No sangra. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, le ponemos un tubular, pero no necesitamos vendarlos con apósito ni nada porque no sangra. No tiene circulación, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí están los frascos. Tenemos 3 frascos de 500 cc en que le echamos suero fisiológico, están estériles con doble bolsa, donde le ponemos genta y cloxa. ¿Por qué? Porque la Comisión Chilena de Energía Nuclear nos dijo que los gérmenes más frecuentes era el estáfilo. Por lo tanto, nosotros para cubrir y no tener ningún problema usamos eso, ¿ya? Después se ponen en estas bolsas, doble. ¿Y por qué 3? Una extremidad, la otra extremidad y el dorso, ¿ya? Se ponen en hielo y se va en la famosa cooler que mencionó que nosotros tenemos solo una. Y al principio era de Plumavit. Aquí están las hojas que uno tiene que llenar, los tiempos promedio. La notificación, el traslado, pueden ser una gran cantidad de horas si ustedes suman. Por lo tanto, es un trabajo laborioso. Bueno, yo quise traer un recuerdo del Hospital Ezequiel González Cortés, que es donde yo me formé, y le tengo mucho cariño todavía, donde la Begoña fue directora, y eso eran nuestros pabellones quirúrgicos, donde estaba el refrigerador menos 80. Nosotros teníamos el lujo, gracias a la Begoña y María Teresa, que teníamos 2. Y además teníamos dermátomos 2 exclusivos para procuramiento, y nadie los puede tocar, ¿ya? Así que en eso sí que somos categóricas. Y ahí está el papel que tiene que llenar, y cada 12 horas tiene que ponerse la temperatura que tiene el refrigerador y la hora. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando éramos pobres teníamos que compartir el refrigerador menos 80 con hematología. Una vez fue un corte de luz y perdimos toda la piel, porque no estaba conectado a un grupo electrógeno. Ahora es condición absoluta que los refrigeradores tienen que estar conectados a la red de grupo electrógeno. Y tiene estas. Entonces nosotros vamos almacenando por fechas, ¿ya? Así que es súper ordenado. ¿Ven? Ahí está almacenado. Esto es lo que nos llega de la comisión, noviembre del 2016, y nosotros sabemos que vence en noviembre del 2021. Y ahí están los tamaños, ¿ya? Porque si yo tengo que injertar, por decirle, un 3%, no las voy a sacar todas. Tengo que ir sumando para que se use lo justo y necesario, ¿ya?
Y aquí, esa es la hoja, aquí se va anotando todas las cosas, incluyendo domingo y festivo. Y eso yo lo reviso todos los lunes, ¿ya? Bueno, esto es un poco los pasos, que no se los voy a, ustedes ya los conocen. Y las indicaciones, ¿para qué todo esto? ¿Para qué procuramos? Es, como ya les dije, para toda esta lista de cosas. Aplicación. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Ya? Este es el quemado que yo les comenté, que es un quemado de un 60%, que estaba en el Shriners, donde yo fui a hacer, en Estados Unidos, donde yo fui a hacer un curso de capacitación. Así llegan las láminas, uno las tiene que abrir y las tiene que pasar por suero fisiológico 3 veces y se aplica. ¿Ya? Ahí están descansando, en ringer y se colocan. Ahí está en un gran quemado, ¿ya? Ese es el gran quemado que nos llegó y ahí está cuando nosotros lo escarectomizamos. Miren este gran quemado con quemadura de cara. Nosotros le pusimos, lo escarectomizamos y le pusimos el lomo injerto. Este fue nuestro gran paciente quemado que hizo historia porque FONASA por primera vez permitió que se usara el íntegra porque no teníamos homo injerto. Fue realmente una hazaña. Y aquí tenemos este quemado que tiene, ¿se fijan estos hoyitos que tiene? Esto es la técnica de Cician. Nosotros le ponemos, ¿cómo se dice? Estampillitas, moneditas de homo injerto porque no tenemos, y de autoinjerto, perdón, lo cubrimos con homo injerto para protegerlo y esto se va expandiendo, miren. Y miren cómo nos quedó el paciente. Esta es la técnica de Cician. Este niño no se hubiese salvado si no hubiésemos tenido homo. ¿Ya? Era un 80. Aquí está el homo y ahí están los autos. ¿Ya? Aquí el uso de dermis homóloga como soporte del autoinjerto. ¿Ya? Esto es la técnica de sándwich, ¿ya? En que nosotros colocamos el auto y el homo injerto. Sin el homo no somos capaces de hacer esto. Y sin eso no somos capaces muchas veces de salvarle la vida. Miren cómo está. Miren, no lo van a encontrar. Favorecer la epidermización, lo mismo. Y las conclusiones. El homo injerto conservado, incorporado a nuestro protocolo terapéutico, cumple con todas las expectativas. Precedido de un adecuado aseo quirúrgico, resiste la infección y contribuye a controlarla. Protege el lecho epitelial variable, evita la profundización y favorece la epidermización espontánea. Perdón, aquí terminamos. Reduce el área a injertar, puede proveer de una capa de dermis homóloga que se incorpore de manera definitiva. Eso ha ocurrido, que nosotros ponemos el homo injerto y este se incorpora. Entonces nosotros podemos colocar un autoinjerto más delgado
sobre este. La dermis no tiene, no produce antigenicidad, la epidermis sí. Por lo tanto, por eso es que yo no puedo donar mi piel a otro, ¿ya? Así que eso ha sido muy importante y mejora los resultados estéticos funcionales. Y muchas gracias. Yo les quería decir una sola cosa. Ustedes vieron todo esto, ¿ya? Y es un tema que a mí me apasiona. Pero desgraciadamente quiero aprovechar un poco de lo que dijo la doctora Yarza, y nosotros hemos perdido mucho en este último tiempo. Nosotros habíamos hecho una canasta para procuramiento, porque para los hospitales al final les salía muy caro. Tenemos que ser honestas, les salía caro. Hicimos una canasta que para procuramiento de piel era 1.700.000. Si ustedes se fijan, 1.700.000 en un presupuesto hospitalario, donde tenemos 1 o 2 procuramientos al año, no es nada. Más lo que costaba el mandarlo a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? En ese, ¿cómo se llama? En esa canasta estaba incluido el cirujano, ¿cómo se llama? El ayudante y la enfermera, perdón, y la arsenalera. Hizo todo el camino, aprobado por Hacienda, que eso es una pelea prácticamente imposible. Lo logramos. Pasó a FONASA, no alcanzó a durar 6 meses y lo echaron abajo. No existe. No existe. ¿Y cuál es la forma de hacerlo ahora? Que decidieron que de acuerdo al tamaño de las planchas que uno toma y que hace la Comisión de Energía Nuclear, las venden por el tamaño de las planchas. Queda a lo que ustedes quieran pensar. En estos momentos no se está procurando, primero por las dificultades que ponen y segundo porque hay que establecer cómo se va a hacer. Yo le digo al hospital, quiero hacer, bueno, pero nosotros hemos estado conversando tantas veces y el ministerio nunca ha invitado a la dirección para que hablen. Fuimos nosotros los que les pedimos, porque nosotros queremos resolver este problema. Entonces, cuando digan que no se procura porque los procuradores no quieren, eso no es cierto, ¿no? Nosotros estamos ahí al pie del cañón para hacerlo, y lo que más nos duele es que habíamos avanzado tanto. Muchas gracias.